Senador Gustavo Petro, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Senador Petro, dijo el presidente Duque, no van a pretender los pirómanos ganar con violencia lo que no ganaron en las urnas. Y en la entrevista en Blue Radio esta mañana, pues dejó en claro que se refería a usted. ¿Usted está en esto, senador Petro? Yo estoy con el paro, estoy con la movilización, pero no la dirijo, no es mía, no es de Colombia Humana. El Comité Nacional de Paro, que es la entidad que dirige la movilización y que quiere negociar con Duque las reformas a una serie de leyes, la ley de salud y de pensiones, que es la ley 100, la ley de estabilidad laboral, que es la ley 50, y la ley sobre la universidad pública, que es la ley 30, está configurado por una serie de personas, entre las cuales se encuentran votantes de Duque, y entre las cuales se encuentran muchísimos votantes en blanco. Así que, de las pasadas elecciones. Sí. Así que la doble calumnia de Duque se desmiente por ese mismo hecho. Son sus propios electores los que le están demandando reformas a una serie de políticas que él mantiene y quiere profundizar. Sí, pero, senador Petro, que afectan de manera grave a la ciudadanía. Esa es la primera mentira. La frase de Duque... La segunda mentira, discúlpeme que replique, la segunda mentira de Duque, el presidente de la República, es asignarle el epíteto a los que competimos con él en la segunda vuelta presidencial, es decir, la Colombia Humana, el epíteto de pirómanos. Ningún elector de los 8 millones que se expresaron aquella vez en las urnas es pirómano. Pirómano es el que bombardea niños con la fuerza del Estado. Pirómanos son los que han matado 314 niños y niñas, entre esos 14 bebés menores de 4 años en acciones armadas directas del Estado. Pirómanos son los narcotraficantes que en este momento se están tomando el territorio nacional, matando centenares de líderes sociales. Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo una serie de reformas que el pueblo necesita para poder vivir en dignidad. Sí. Senador Petro, el presidente Duque no lo responsabiliza a usted del paro ni de las marchas pacíficas que ha habido estos días. Fue más allá porque dice es la violencia que se ha generado. Quiero preguntarle, obviamente, después de eso, que es una acusación grave, ¿usted tiene algo que ver? ¿Hay algo que permita relacionarlo a usted con hechos del vandalismo de estos días? Con todo el respeto que usted me merece, usted mismo debería investigarlo. ¿Por qué? No he borrado un solo trino, un solo comentario o mensaje en mis formas públicas de comunicación, que son las redes sociales, algunas entrevistas en medios tradicionales y alguna locución en el Congreso de la República. Revíselas todas, hasta el último. Ah, pero usted ha invitado a las barras bravas de los equipos de fútbol que se metan en esto. ¿Y acaso es que las barras de los equipos de fútbol no son ciudadanos de Colombia? No, las barras bravas son barras bravas que han protagonizado violencia. No, ojo, Néstor, la palabra bravas la pone usted. Porque en lo que nosotros pusimos en el trino decimos barras futboleras. Y me parece que la ciudadanía que le gusta X o Y equipo y que se organiza en eso, tiene todo el derecho de ser respetados incluso por un medio de comunicación. Las barras futboleras son ciudadanos y ciudadanas de Colombia, como lo son los clubes de baile, como lo son los clubes deportivos, como lo son los equipos de tejo, como lo son la gente que se reúne a tomarse una cerveza en cualquier esquina. Ciudadanos y ciudadanas de Colombia en una actitud permitida por la ley y la Constitución colombiana. Okay. Pero entonces paso a otro trino, si le parece, senador Petro. Uno, que usted invitaba a estudiantes menores de edad de bachillerato a que se metieran en esto. Y entonces después ocurre lo de Dylan y por eso también hubo cierta reacción en redes sociales. Ese trino invitando a los muchachos menores de edad, ¿le produce a usted alguna clase de reflexión?
A ver, primero, ¿qué es esto? Porque si usted con la palabra esto trata de ocultar que está insinuando que sean actos vandálicos, la respuesta es no. El trino no dice la palabra esto. El trino dice, y todos los trinos dicen, movilización pacífica, masiva y multitudinaria. Es más, muchísimos de mis trinos dicen, y usted los puede encontrar ahí, que todo acto de violencia, provenga de donde provenga, lo que busca consciente o inconscientemente es disminuir el volumen de la movilización, es quitarle el parlante, es disminuir el tamaño de la gente que asiste a las movilizaciones, que es lo que determina el que se pueda poner al gobierno nacional a negociar. Entonces, digamos, esto no es esto. Lo que nosotros hemos afirmado una y otra vez es que queremos una gran movilización, la deseamos, estamos con ella, una gran movilización multitudinaria y pacífica del pueblo colombiano reclamando sus derechos. Sí. Entre esos derechos, que no es que sean todo gratuito, como dicen algunos miembros de la ultraderecha colombiana, no, derechos. El derecho es universal y gratuito, porque es derecho, no son todas las cosas que se quieren senador, universales y gratuitas. Entre esos derechos... Sí, va al derecho a la educación, sí, pero senador, digamos, el momento es muy complicado para el país. Y la situación que hemos visto incluso en las calles, pues en algunos casos se ha salido de control. Se han recibido muchísimas denuncias, y eso es cierto también, varias de ellas, sobre posibles excesos del ESMAD. Y es una situación compleja. ¿Por qué decide usted convocar a las calles a estudiantes incluso siendo menores de edad? Es que el punto allí es ese. Aún no son ciudadanos, digamos, no tienen la mayoría de edad, no tienen la cédula en la mano, son menores de edad. Allí hay una gran controversia y una gran discusión, porque siendo menores de edad no tienen las mismas capacidades, ni las mismas destrezas, ni la misma habilidad, ni la misma conciencia en muchos casos sobre lo que están haciendo y sobre lo que están participando. Digamos que esa es la discusión sobre el asunto. Bueno, yo le voy a hacer varias preguntas entonces. ¿Los niños tienen derechos? Claro que sí, todos tenemos derechos. Ah, bueno. Si los Pero usted sacaría a los niños a las calles a marchar. Déjeme continuar y déjeme responder, porque es que ustedes se colocan en la posición de defensa del poder y del Estado. No, señor, yo le contrapregunto. Ricardo, bueno, entonces, ¿los niños tienen derechos? Sí, señor. ¿Cuántas veces no han salido los niños a protestar en las calles porque le han secuestrado a un compañerito o porque les han bombardeado? No. ¿Cuántas veces los adultos no han utilizado a los niños para obtener sus réditos políticos? Es que en cualquier caso son instrumentalizados, senador. No solamente es en los casos de uno u otro lado. Cuando hay un niño manifestándose, está haciéndolo porque sus papás o los adultos lo llevan, no porque ellos decidan hacerlo. Vamos a ponerle otra pregunta. Los jóvenes de secundaria de los últimos años, que es a lo que se refiere mi primo, ¿tienen el derecho a educarse en una universidad? Es que nadie está en contra de esos derechos, senador. Usted está llevando la discusión a un terreno que no es. Todos tenemos derechos, pero la pregunta es... Para que se puedan hacer universidades en Colombia. Si les quita los recursos para que se puedan hacer universidades en Colombia, esos muchachos se tienen que quedar quietos, callados, silenciosos, sabiendo que les están dañando toda su existencia, toda su vida. Pero ¿quién se los está quitando, senador? Es decir, si el presupuesto se ha aumentado, senador, es que si el presupuesto se ha aumentado, los datos son reales y los rectores de las universidades han dicho, senador, que se han aumentado los recursos. Entonces, ¿por qué usted alienta con frases que no son ciertas, senador? ¿Cómo te llamas tú? Luz María Sierra, senador. Luz María Sierra. Examina los datos. Pero si los no engañes a la audiencia, examina los datos. Yo le creo a los rectores de las universidades, senador. Tengo que creerles a los rectores que dicen que aumentaron el presupuesto. Contestar, por favor. Sí, señor, tiene razón. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que salen de los colegios públicos que pueden entrar a una universidad pública hoy en Colombia?
El 60% no puede entrar. La plata de la que usted habla simplemente es para garantizar el funcionamiento de las actuales universidades públicas, que por la lucha de los estudiantes, por lo menos no se ha reducido. Pero de eso no es que estamos hablando, esas no son las cuentas. Porque si hace esas cuentas, se engaña a la opinión pública. El 60% de los jovencitos y jovencitas que salen de un colegio en cualquier parte del país, y la estadística es peor en regiones pobres, no pueden entrar a ninguna universidad pública. Ni paga ni no paga. Y entonces, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de que el presupuesto de la educación pública crezca de tal manera que progresivamente toda esa cantidad de jovencitos y jovencitas puedan tener derecho a su educación superior. Porque eso es lo que va a garantizar, uno, el mejoramiento de la vida de ellos y sus familias, de su vida. Dos, el mejoramiento del país. Porque si toda la juventud colombiana puede estudiar en una universidad, Colombia es completamente diferente. Eso es una plata, sí. No es grande. Es similar a lo que se gasta este Estado en corrupción en obras públicas. Sí. Eso es lo que demanda la gente. Doctor ¿Puedo Petro estar con esa demanda de la gente? Los jovencitos que están en los colegios pueden discutir si esto es pertinente o no. ¿Creen ustedes que esos jovencitos no tienen las facultades mentales para definir si es bueno para sus vidas o no que un presupuesto público pueda incluirlos de tal manera cuando dice usted, que les garantice senador, la educación superior? Cuando dice usted esos jovencitos no tienen la capacidad para discernir, estamos hablando de a partir de qué momento se imagina usted que los niños o los muchachos están en edad de movilización social. Pues cuando usted empezó a pensar en qué quería hacer en su vida. No, pero es que ¿no? Digamos, usted y yo somos de una generación diferente. ¿Cuántos años tiene su hija? 17. No, la otra, la más pequeña. Yo tengo un hijo de 12 años y no quisiera que un político lo manipulara para meterlo, cualquiera que sea la causa. Yo no sé si a usted le gustaría creo que usted debe tener una hija más o menos de la misma edad, que esa niña alguien la metiera en protestas porque sí o porque no. La niña de 12 y 11 años en general, o el niño, todavía no están pensando en qué hacer. Algunos ya sienten su vocación. Pero usted pone mal el ejemplo. El ejemplo es la niña de 17, es decir, mi hija, que tiene la posibilidad de estudiar por lo que a mí me ha acontecido en mi vida personal, que es un privilegio. Pero a la inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas no tienen esa posibilidad. Es que mi hija de 17 años, que ya se expresa en trinos, que ya toma posición política, cualquiera que ella sea, porque en eso les dejo la libertad de hacerlo, no puede opinar, no puede manifestarse. No puede decir, oiga, yo estoy en contra del cambio climático y no quiero más petróleo. No pueden. De poder pueden. Le pregunto, entonces si ella puede, le pregunto a usted como líder político, si usted puede. De 17. Lo que está escrito en el trino, Néstor, sí, es convoquen asambleas, discutan, decidan. No decido, no es mi opinión. Convoquen asambleas. Es más, en este momento, y este es un paréntesis que hago, si usted examina el Comité Nacional de Paro, cuyos integrantes votaron muchos por Duque y muchísimos en blanco, no por Petro, pues ahí tiene a Julio Roberto Gómez y a otro poco de gente así, sí, a Jennifer Pedraza, etcétera. No, pero sabe, ya que usted habla de eso, usted puede examinar la edad del Comité Nacional de Paro. Fíjese que usted me habla del Comité Nacional de Paro. FECODE, senador Petro, FECODE, que es organizador, promotor del paro, está diciendo que hay que salir a marchar. Dice FECODE, no lo digo yo en Blue Radio, sin estudiantes. Claro, porque es que los maestros son los maestros. Y los maestros tienen que tomar sus decisiones autónomamente. Los estudiantes son los estudiantes.
Y los estudiantes tienen que tomar sus decisiones autónomamente. Sí, pero hay un cambio ahí, senador, porque fíjese que FECODE en otras oportunidades ha convocado a los estudiantes a las manifestaciones. En este caso, fíjese que está diciendo sin estudiantes. Pero ahí hay un tema interesante de discusión y es, por un lado, la vinculación de políticos a los muchachos, a los menores de edad, y es cierto, yo le reconozco que usted tiene razón en que los muchachos hoy son más opinadores, son más beligerantes y se meten más con la situación del país. Deliberantes, y bueno, no, beligerantes también. Pero claro, el motivo deliberantes. Sí, no, beligerantes también, son contestatarios, son... No, pero sí hay, es la edad en la que son muy contestatarios. Características de la sociedad moderna. Paola, la última pregunta, por favor, para el senador Gustavo. Sí, claramente tienen el derecho autónomamente de decidir. Y si su decisión va en la perspectiva de defender su derecho a poder estudiar una carrera en Colombia, yo apoyo eso porque yo creo que eso es positivo para Colombia. Ahora, esta es una réplica al presidente. El que los jovencitos en asambleas de cualquier edad puedan decidir autónomamente no significa que sean pirómanos. Muchísimo menos que hayan sido electores de la Colombia Humana por definición, porque no tienen la edad para ser electores en el 2018. Y por tanto es un abuso y una calumnia del presidente de la República que demuestra su tontería, porque no está mirando la cosa como tiene que mirarla. La gente no sale a la calle porque dijo Petro. La culpa no es de Petro, la culpa es de Duque y de quien representa a Duque. De unas políticas públicas hechas anteriormente que él quiere profundizar, que son nefastas en el sentido de garantizar derechos fundamentales a los colombianos y colombianas, entre ellos la salud, la pensión, la estabilidad laboral. Senador Petro, una última pregunta. Pero ¿qué tantos la pregunta en el fondo es qué tantos de estos jovencitos, como los llama usted, salen realmente porque están descontentos o porque tienen, digamos, rabia en alguna medida justificada porque el desempleo para ellos está en el 20%? ¿Y qué tantos salen a marchar porque alguien les pasa plata, como sucede en Chile, en donde el Partido Comunista les paga la carrera en universidades públicas a cambio de cuando les digan que tienen que salir a armar bochinche, como ha pasado en estos días y como también vienen revelando diferentes medios en ese país? ¿No cree usted que buena parte de esos jovencitos están saliendo a marchar pero porque tienen un cheque detrás? Oiga, señora, disculpe, pues yo no conozco el tema de Chile pero sí el de Colombia. ¿Usted sabe cuál es el partido político más financiado de manera privada de Colombia? ¿Usted no sabe qué es el Centro Democrático? ¿Usted no sabe que son miles de millones de pesos donados por una sola persona a ese partido? El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y que las leyes de Colombia, gracias a esos mecanismos de cooptación de la política por el poder económico, obedecen y están en función del banquero mayor de Colombia. Que la ley 100 es un mecanismo para favorecer las utilidades del banquero, que la ley 50 también. Si eso es así, mire cuál es la estadística de financiación, por ejemplo, del Partido Comunista de Colombia, que ni siquiera existe jurídicamente, para no ponerla en trampas. La de Colombia Humana, que es la que aquí critican. 0 pesos. El Partido Centro Democrático recibe decenas de miles de millones de pesos del banquero. Colombia Humana, 0. ¿Usted cree que nosotros estamos financiando la movilización? ¿Que le estamos diciendo a los jovencitos, oiga, salgan a la calle porque nosotros les pagamos la carrera? Cuando nosotros hemos sido víctimas de embargos económicos y de la ausencia de personería jurídica para que no tengamos financiación pública ni privada. No, me parece, no sé lo que pasa en Chile, pero me parece que su apreciación traído al cuento de Colombia es absurda. Aquí la gente, mira, le voy a poner un ejemplo para que usted sí pueda hacer una investigación. El día viernes, cuando los bogotanos y las bogotanas estábamos paniqueados por la campaña que se hizo diciendo que se iban a entrar a los conjuntos residenciales, de la cual yo también fui víctima.
Pude responder en redes más o menos rápidamente, tranquilizando. Pero, ¿quién pagó eso? ¿Quién pagó la campaña en redes? ¿Quién pagó a los vándalos que se mostraban en las esquinas de las calles tratando de entrar a edificios? ¿Quién pagó el transporte? ¿Las organizaciones que no reciben ni un peso? Es Gustavo Petro, senador de Colombia, 8 de la mañana, 38 minutos, respondiendo porque el presidente esta mañana habló de pirómanos y habló de Gustavo Petro. Me parece que tenía derecho a su contracara, a su réplica. Señor Felipe, la última. Una pregunta y se la hago con respeto, que nos están llegando aquí de varios oyentes, entre ellos uno, el Locario 1. Dice, si pirómano es el presidente Duque, ¿qué vendrían a hacer los que se tomaron el Palacio de Justicia? Recordando el M-19. Y se la hago con respeto, pero los oyentes están diciendo que le preguntemos eso. Hay mucha polémica en redes. Y obviamente usted saca esa pregunta para... pero eso quede ahí, pero entonces se la respondo. Sí, señor. Por eso se la hago con todo el respeto, senador. De acuerdo, por eso, si usted mira el proceso judicial, que es el proceso investigativo hasta donde ha llegado, o hasta donde lo han dejado llegar, unos quemaron el palacio y otros intentaron apagarlo. Sí. ¿Quiénes fueron los que intentaron quemar el palacio? El M-19, ¿no? De acuerdo al proceso judicial, no a su opinión. O a la mentira repetida 1000 veces a Goebbels. Quienes quemaron el Palacio de Justicia fueron los que lanzaron armas incendiarias al interior del palacio para acabar las guerrillas del M-19. Pero ese es un buen símil que se sigue repitiendo tantos años después, ¿no? Ahí está probado, así como ustedes pueden preguntarse, ¿quién mató a los magistrados? Pues si van al proceso judicial y al examen forense de los cadáveres, se encuentran la triste realidad que las únicas balas extraídas de los cadáveres de los magistrados pertenecen exclusivamente a armas de la fuerza pública. Senador, pero hay que recordar que cuando ingresó el único... pero senador, solamente una cosa. Hace 30 años, sí. Y no la presente... pero senador, déjeme hacer una interpelación, porque es que el M-19 mató a al menos 2 personas durante la toma del Palacio de Justicia, documentado. Y usted lo sabe, sí, que son los vigilantes de la entrada del parqueadero. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Por eso, digamos. Pero no vamos a reconstruir la narrativa que hay alrededor del Palacio de Justicia, porque guardadas proporciones es lo mismo que está pasando hoy. ¿De quién tiró la primera piedra, no? Se guardadas las proporciones, y si quieres hacer un símil, claro, allá había un problema de conflicto armado en esa época. Yo estaba preso por parte del conflicto armado. Fui torturado en la cárcel Modelo, estaba exactamente, y la pelea en ese momento, el conflicto armado que no era social, aunque parte de la sociedad colombiana se hacía parte de él, era la paz, era lograr acuerdos de paz. Si lo retrotraemos, o más bien lo traemos al presente, con las lecciones que esa dolorosa experiencia puede traernos, la lección sería, oigan, no hagan trizas los acuerdos de paz. Parte de la movilización social... O no sigan incendiando este país. Parte de la movilización social, lo que está demandando es que no hagan trizas los acuerdos de paz. ¿Sabes cómo se incendia un país? Haga trizas los acuerdos de paz. Bueno. La frase de Londoño Hoyos, que hoy se vuelve a expresar en contra de Duque ahora... Sí. Porque lo quiere tumbar. Amigo uribista de Duque, esa frase es la frase pirómana por excelencia. ¿Cómo quemas? ¿Cómo destruyes un país? Acábales la paz. Mételos en la guerra. ¿Quiénes somos aquí los que pedimos la paz? Nosotros. ¿Quiénes estamos entonces apagando el país? Nosotros, apagando el incendio del país, porque queremos un país prendido en derechos, prendido en una sociedad viva y democrática, prendido en la paz. Termina esto siendo desafortunadamente una discusión alrededor de dónde se prendió el fuego. Senador Gustavo Petro, le agradezco estos minutos para hablar y para responderle al presidente Duque. Le deseo un feliz día.
Bueno, Néstor, usted y a sus oyentes, muy amable.